Aleluya. Hechos capítulo 2, versículo 1 hacia abajo. Es primer avivamiento en el Nuevo Testamento, comenzó aquí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Seguimos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? Seguimos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Ok, yo quiero ser rápido. Vaya al siguiente versículo. Aleluya. Hay algo que quiero leer, versículo que quiero leer y terminaremos. Donde dijo, versículo 40 creo, 40 y 41. Aleluya. Por tiempo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. 3,000 personas. Aleluya. Ok, quiero decirnos cuentos de avivamiento, pero mi enfoque hoy está en versículo 2, versículo 6 y versículo 41. Esos tres versículos. Versículo 2 dijo algo. Y de repente vino, así que versículo 2, hasta el día, no, tú pusiste 1, 2, 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Si tú me preguntas cuál es la definición de avivamiento, te voy a decir dos palabras tan sencillas: cuando llegue el Señor. Así, cuando el Señor llega, ya es avivamiento. Y entonces la Biblia profetizó de avivamiento, último avivamiento antes de la segunda venida de Cristo que estudiamos esta mañana. Y porque la Biblia dijo esas cosas, es bueno prepararnos, porque somos los que están viviendo en los últimos días, especialmente nosotros que han estado en Cristo por años. Tenemos que tener idea de lo que Dios quiere hacer antes de que nosotros seremos quitados de esa tierra, esa perversa generación.
Amén. Y entonces en ese capítulo es el primer avivamiento. Llegó el Espíritu Santo en este día. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Eso fue la primera vez en el Nuevo Testamento que comenzó el avivamiento, a pesar de la que Jesús trajo cuando Él estaba en la tierra. Y entonces, versículo 6 dijo, después de la llegada del avivamiento, versículo 6, hay otra cosa que pasó. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud. Se juntó y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaba confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lenguaje. Estamos preparando por la venida de Cristo. No es su segunda venida del aire, sino cuando Él venga en avivamiento. Y una de las cosas que ese tipo de experiencias hace es que trae mucha multitud. La iglesia se llena. Pero no son todos que han llegado a Cristo. Aunque no habrá espacio para contener la multitud de la gente por una cosa que va a pasar. Puede ser señales, puede ser prodigios, puede ser lo que sea. Esa cosa siempre llama la atención de muchas personas. Y la gente comienza a entrar en la iglesia aun cuando no han llegado a conocer al Señor Jesús. Amén. Entonces, primera cosa es que nosotros tenemos que trabajar como los apóstoles hicieron en su tiempo, en oración, hasta que el Señor venga. Muchas veces luchemos, no siempre, cada iglesia luchan en evangelizar. Es bueno, pero hay cosas que el Señor hace que Él puede hacer una cosa en un día que va a cubrir todo el año o años que hemos trabajado en evangelismo. Aquí es solo estruendo que ellos oyeron y juntaron mucha gente. Pero ese estruendo no salió porque deseó salir. No, es porque había personas, 120 personas, que se congregaban por 10 días sin salir del aposento alto, orando y esperando, hasta que el Señor hizo ese prodigio. Amén. Y entonces nosotros tenemos que prepararnos de avivamiento que Dios va a traer, porque yo sé que viene. Yo sé muy bien que eso está por venir, muy cerca. Pero después que esa multitud llega a Cristo, otra cosa falta. ¿Quién va a discipularlos? ¿Quién? Porque ellos no han llegado a Cristo, no han aceptado a Cristo. Nosotros que ya estamos aquí, debemos prepararnos para ayudar, porque cuando comienza a suceder, una sola persona no va a poder cuidar esa gentil que va a entrar. Entonces cada uno de nosotros tenemos que desarrollarnos espiritualmente en la palabra de Dios para poder ayudar. ¿Sí? Cada quien será un pastor en ese momento, aunque cada quien no va a predicar. Pero nosotros que hemos estado en Cristo seremos pastor que va a ayudar a los demás a crecer, a guiar departamentos, a controlar cosas. Pero si nosotros mismos nos hemos crecido, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces podemos ver por qué a veces Jehová nos manda lluvia. La Biblia dijo en Génesis, parece que es Génesis capítulo 4, dijo, Jehová nos había mandado lluvia, no, es capítulo 2, porque no hubo un hombre para labrar la tierra. Vamos a leerlo. Es Génesis 2, déjame mostrarnos. Aleluya. Y dijo, Jehová es 2 o 4. Ayúdanos, Adonai, ayúdanos.
Póngalo, vamos a ver. Sí, 2:5. Mira. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. ¿Cuál es la razón por qué Jehová no hizo eso? No había hombre para que labrase la tierra. Dios no manda lluvia cuando no hay persona que va a trabajar, cuando no hay personas dedicadas a la obra de Dios. Jehová no manda lluvia. Entonces, si no hemos tenido avivamiento aquí, tal vez es porque Dios nos han visto suficientes varones y varonas que pueden trabajar y ayudar a crecer el pueblo. Hay muy pocos que están dispuestos haciendo. Y Jesús dijo una vez, la miel es mucho, pero los obreros poco. Y eso es otra cosa que debemos hacer en lugar de oración. Orar que Dios manda personas que van a trabajar. Que van a trabajar. Hay cosas para hacer por Dios. Hay personas para ayudar a crecer. Ellos llegarán a Cristo, pero algunos aún no han nacido de nuevo. Algunos son niños espirituales. Y no, tal vez no. ¿Sabes lo que he dado cuenta? Aquí muchas veces, muchas personas no les gusta venir a mí a hablar. Especialmente nuevas personas. Yo he dado cuenta de eso de aquí. Entonces, cuando ellos tienen algo que deben decirme, buscan otro hermano o hermana y decirle para que me digas. No es porque yo soy un león, yo no como a nadie, pero porque a veces ellos, no sé si me temen o algo. Ellos no saben que el Henry en púlpito es diferente del Henry en la calle o después de predicar. Si cuando estoy pasando el mensaje que Dios me ha dado, yo hago con toda sinceridad, no me gusta bromear con la palabra de Dios o jugar en el altar. Entonces estoy muy, muy serio. Y muchos que han venido aquí piensan que soy así en el día normal o cuando solo muy pocas personas como ella saben que a veces yo juego. Me gusta jugar con niños. Entonces, ese tipo de personas pues, le gusta acercar a mí, pero los demás no. Y no hay nada mal. Ellos no están haciendo bueno ni mal. Es normal. ¿Por qué dijo eso? Porque cuando venga tal persona, la persona va a necesitar, no va a poder decir todo al pastor. Entonces puede decir, ok, voy a ir a la hermana a decirle lo que yo siento. Si la hermana no han crecido en Cristo para saber a discipular a esa persona, lo que ella no sabe es que Jehová está haciéndole pastor a una persona. Eso es lo que Dios está haciendo. Está diciéndote, ok, ahorita tú vas a comenzar a pastorear esa persona. Aunque esté en la iglesia, lo que tú escuchas y aprendes del pastor o del líder, enséñale en la manera que ella puede entenderlo. Y a veces las mujeres no les gustan hablar algunas cosas femeninas a los hombres. Eso es bien entendible. Y los hombres tampoco a las mujeres. Entonces, ¿cómo que si una mujer tiene problema o situación de una mujer, no vale sentir bien decirle a un hombre, aunque si tú seas pastor? Yo he visto aún mujeres con el que les gusta que doctores masculinos le atienden. Ellos quieren femeninas, porque le da pena quitar ropa en frente del doctor, que es hombre. No sé si ustedes saben cosas así. Y entonces eso es el problema que Dios tiene a veces. Tenemos que levantarnos, decidir, yo voy a crecer para ayudar en tal área o cualquier área que Dios me pondrá.
Jehová nos hará llover. Estamos pidiendo por lluvia de avivamiento, pero esa lluvia no va a venir si nosotros no tenemos suficientes hombres para labrar sobre esa tierra. Amén. Digo eso por decir, y entonces voy a contarnos lo que quiero. Vamos a volver a Hechos donde estamos. Entonces, en tiempo de avivamiento es tiempo cuando Dios, la gloria de Dios llega a un lugar. La gloria de Dios. Es bueno enseñar eso. Vamos a comenzar a estudiar acerca de avivamiento desde ese domingo mediante del Espíritu Santo. Amén. Y después de eso, la iglesia pasó casi 500 años en ese avivamiento que comenzó aquí. Y duró muchos años disfrutando de eso. Recuerda que si tú lees el capítulo 2 de Hechos, ese avivamiento trajo combo de todo. Ellos predicaban el evangelio, ellos hablaban en lenguas, ellos hacían milagros, los apóstoles, ellos hacían todo. Pero con tiempo, cuando entró católica romana, eso parece que Jehová desapareció en la tierra. Escúchanme, hermanos, porque eso que estoy diciendo es una de las razones o problemas que tenemos en esa nación como iglesia de Cristo. No es esta iglesia, sino iglesia de Cristo en Venezuela. Es que ya tenemos una iglesia desconjuntada. Una iglesia se llama desconjuntada, ¿sí? Quebrantada. La mano está fuera del cuerpo, las piernas están fuera, la cabeza está arriba. No es una iglesia unida. Sectarismo. Y Dios no va a hacer nada por nosotros así. Mira lo que causan eso, porque a veces son razones justas que trae esa división. En esa iglesia, cuando la iglesia comenzó, ellos tenían todo. Y después la iglesia perdió todo. En tiempo de gobierno del Papa, la iglesia como desapareció. Y católica comenzó a hacer religiosidad por casi 1000 años. Y Jehová lo dejó. Y llegó tiempo, hace 500 años atrás. Recuerda que dijo que quiero decirnos cuentos de avivamiento. 500 años de atrás Dios volvió otra vez. En tiempo de un hombre que se llama Martín Lutero. Jehová volvió. Lutero trajo una cosa. Lo que restauró Lutero es salvación. Que no hay, porque en su tiempo los católicos dicen que para ser salvo tú tienes que sufrir mucho, usar tu rodilla, subir un monte rodeándose. Hay algo que ellos se llama eso en mi país, no sé lo que se llama aquí, en mi idioma es como castigo. Penitencia. Que pagan promesa o penitencia. Que tú tienes que hacer eso. Eso fue lo que ellos hacían. Y cuando un día Lutero era uno de los padres católicos. Para promesa tengo entendido porque nunca he sido católica. Para promesa es cuando le hacen un milagro a la imagen que ellos le piden y pagan una promesa porque pidieron. Pero penitencia es lo que hacen para... Sí, que se van a arrodillar. Sí, para comprar su salvación. Penitencia. Cualquiera, ninguno es correcto. Ni pagar promesa. Eso, no hay nada como eso. Eso es lo que decía. Sí, ¿entendiste? Entonces, Lutero era padre en católica. Y cuando él llegó un día, estaba limpiando en librería de ellos. Y consiguió una Biblia, porque en ese momento nadie tenía permiso de tener Biblia, solo los papas. Solo ellos.
Tiene. Y ellos leen y te dicen lo que ellos quieren decirte. Y tú tienes que aceptarlo. Hasta hoy ellos hacen eso. Se sacan, imprimen una página de la Biblia y pasan en iglesia. Nadie tenía la Biblia full. Entonces él consiguió la Biblia y comenzó a leer. Y vio en la Biblia, en Efesios, que por gracia soy salvo. Es Efesios 2:5, creo. Por gracia soy salvo, no por tus obras. Y eso, sus ojos se abrió. Y él dijo, ¿por qué la gente hace eso? Que Jesús ya pagó. Porque cuando él consiguió la Biblia, comenzó a leer, y llegó allí, dijo, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Otro dijo, no por tus propias obras. Entonces nosotros no hacemos nada para ser salvos, solo recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, declararlo y seguirlo, punto. Y cuando él halló esa cosa, sacó la Biblia. Actualmente es él que tradució la Biblia a otro idioma. Estaba solo en latino y griego. Pero luchó mucho, sufrió hasta que ellos lo mató al final. Pero él cumplió su misión, es traducir la Biblia de latina hasta otros idiomas, inglés y español. Y Lutero trajo salvación por gracia. Una de esas cosas que los apóstoles tenían en Hechos. Porque en ese día de Pentecostés, Pedro no dijo a nadie que tú tienes que hacer eso para ser salvo. Si tú lees ese capítulo que acabamos de leer, lo que Pedro dijo es, creer en Cristo y tus pecados serán borrados. Confesarlo, ya. ¿Entendemos eso? Y eso es lo que Jesús enseñó a ellos. Que no es por obra, Él ya pagó por nosotros. Todos tus pecados han sido, aún no es bueno decir eso, no es que no es bueno, a veces la gente malinterpreta, pero aún el pecado que tú vas a cometer mañana, Jesús ya pagó. Es como depósito en tu cuenta, a un pecado que tú vas a cometer, que tú todavía no sabes que tú tienes tendencia de hacer algo así, ya está pagado. Cuando tú lo haces, pide por la sangre y eso será borrado. Pero no es bueno decirlo porque algunas personas lo toman como licencia de seguir pegando. No es licencia, es confianza. Amén. Y entonces Lutero trajo esa enseñanza. Él, y después de él, algunos como John Wesley, de Iglesia Metodista, trajo santificación. Pero mira, el problema hoy es que eso siguió pasando. Cada quien que Dios se levanta trae una cosa de parte de Dios. Él trajo salvación por gracia. Wesley trajo santificación por la palabra. El de Estados Unidos trajo Pentecostés. Eso que hacemos hoy, hablando en lengua, el Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Se llama, ¿cómo se llama ese hombre? Ya olvidé su nombre. Semo. Es un negrito, pero de Estados Unidos. Trajo eso. Y el problema que ya tenemos hoy, si tú vean la iglesia en casi todo el mundo, pero aquí donde estamos, algunos dicen que yo soy evangélico. Y algunos dicen, yo soy pentecostés. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí? Y algunos dicen, yo soy metodista, ortodoxia se llama, metodista. Algunos dicen, yo soy de eso. Y entonces, el error que Dios ya no quiere hoy es esa cosa. Actualmente nosotros aquí, esa iglesia se llama iglesia evangélica y pentecostés, no sé. De verdad, si tú me preguntas, lo que yo siempre te diga es que yo soy cristiano, punto. Yo soy cristiano.
yo soy evangélico, yo soy pentecostés. Solo la única cosa que yo no soy es católica romana, porque eso es de romano, no es de Cristo. Y cuando esas cosas comenzó a pasar, la iglesia comenzó a dividir. La verdad es que, hermanos, si vamos a recibir a Dios en esos últimos días, cada creyente tiene que ser todo. Es el mensaje que quiero transmitir hoy. ¿Por qué? Los que dicen que ellos son evangélicos, su mensaje es que ellos comienzan de Lutero y terminan en Lutero. Y Jehová no quiere que tú terminas allí. Los que llaman metodista comienza en Wesley y termina en Wesley. Y dicen, no soy eso. No, este edificio, la fundación o el fundamento y el edificio y el techo son uno. El techo no puede decir, yo no soy parte del edificio. Que yo soy techo, no soy edificio. El cuerpo no puede decir, yo soy cuerpo, no soy fundamento. Lutero trajo fundación. Que para entrar a Cristo tú tienes que confesar al Señor como tu Señor y Salvador. Eso es entrada, pero no tiene que terminar allí, porque Él lo vivió para siempre. Y entonces Dios lo usó para establecer una sola cosa, restaurar una sola cosa. Que si el hombre no confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, no puede ser salvo. No importa si tú caminas desde aquí hasta el cielo con tu rodilla. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que hoy yo me rindo a Cristo. Totalmente. Sálvame. Y Él termina allí. Pero ¿sabe el problema? Porque Dios tuvo que levantar otra persona que trajo otro tipo de avivamiento. Es que la gente comienza en eso, llega al altar hoy en día. Tú ves a muchas personas, vienen al altar, Señor, te acepto en mi corazón ya. Sí, el Señor les salva ese momento. Pero ellos quedan allí, no quieren avanzar. Entonces es un creyente carnal. Dice que es cristiano, pero su estilo de vida es igual que un incrédulo. Hacen todo que un incrédulo hace. ¿Por qué no piensa que yo soy evangélico? Lo que tengo que hacer es solo aceptar a Cristo y ya. No quiere seguir más adelante a lugar de ser santificado. Cuando la persona se entrega todos sus deseos a los pies de Cristo. Es el problema. Y para entender eso, estudia el tabernáculo. No sé si hay foto del tabernáculo aquí. Revisa, hay que tener. El tabernáculo de Moisés tiene todo eso en el mismo lugar. En el atrio estaba el altar. Y ese altar es Calvario, donde una persona se entrega su vida a Cristo, donde se queman el cordero de la Pascua. No sé si hay que ser, pero no sé, ya olvidé dónde me puso esa foto. Yo debería usar esa a mostrarnos. Pero si tú has estudiado eso, detrás de ese altar es la fuente de agua, donde los sacerdotes bañan antes de entrar al santuario. Esa agua es santificación, es lo que Wesley trajo, iglesia metodista. Ellos tuvo que restaurar eso, él predicó sobre santidad como nadie. No hay otra persona que habló de santidad como ese hombre John Wesley. Enfocaba tanto en santidad que hay que ser santificado por la palabra de Dios. Esa es la fuente allí. Y entonces algunos creyentes vienen
pasan por el altar de bronce y queda allí. Estudia eso en la Biblia, en Éxodo 28, todo, 25, hasta arriba, hasta el fin. Jehová nombró todo eso. Todas esas cosas estaban en el mismo tabernáculo. No hay uno afuera. Y tú no puedes entrar al siguiente si tú no has pasado el primero. Tú no puedes ser santo si tú no has cruzado el altar de bronce, donde sacrifican animal. Entonces no hay nadie que puede decir, estoy santificado, que no han aceptado a Cristo. A menos que tú eres santero, tú llamas a ti mismo santo sin Cristo. Porque no hay otra persona que puede santificar. Es el Señor Jesús que hace eso. ¿Entendemos eso? Y entonces, hoy, alguna iglesia dice, yo no soy evangélico, soy pentecostés. Y es error. Y esa división es lo que hace Dios alejar de la iglesia. Sectarismos. Ya estamos creando sectas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque tú no puedes ser pentecostés, se llama pentecostés, sin ser evangélico. Es imposible. Tú tienes que aceptar a Cristo. Tú tienes que pasar la fuente antes de entrar al santuario. El santuario es donde hay 7 lámparas que queman. Eso es el fuego del Espíritu. Es lo que se llama, allí es donde comienza a hablar en lenguas, a hacer muchas cosas. Pero hoy en día vemos personas aún que aprendieron cómo hablar en lenguas. Ellos hablan, tú vas a escuchar diferentes cosas que ellos dicen y aún hablan en lenguas. Tú vas a ver su estilo de vida y aún hablan en lenguas. Porque no pasaron el atrio. Y hay que restaurar esas 3 cosas. Porque lo que Dios quiere en ese último día es una iglesia unida. Para poder derramar su gloria sobre ellos. Es lugar santísimo, es donde nosotros van. Allí es donde nos vamos. Lugar, ya hay personas que han construido el altar de bronce, construyeron la fuente, construyeron el lugar santo. Nosotros ya estamos entrando donde está el arca. Eso es el lugar donde Dios quiere volver a nosotros. Si nosotros no pasemos, no aceptamos otros lados, esa parte, la cortina no van a abrir. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote que va a entrar en el lugar santo llevan sangre que trajo afuera. Donde siempre matan animal, en el altar de bronce. Esa sangre allí es lo que tú vas a usar a entrar en el lugar santísimo. Entonces, si tú dices, yo no creo en eso, ¿cómo vas a tener sangre para entrar allí? No sé si usted entiende mi sentido. Mira, míralo, gloria a Dios. Mira eso es el altar de bronce. Aquí es la fuente, muéstralo bien. Levántalo, míralo, ok, usted toma en cuenta. Aquí es el altar de fuego, de bronce, donde queman el animal. Aquí es fuente, aquí es lugar santo, ya está bien aquí. Lugar santo y aquí es lugar santísimo. Pero todo eso se llama el tabernáculo. Todo. Pero aquí se llama atrios. Aquí se llama santuario. Los dos se llaman santuario. Pero todo es el tabernáculo de Dios. Y entonces, aquí está la puerta. Uno de esos. Tú no puedes llegar aquí sin pasar acá. Es imposible. Para entrar aquí, para llegar aquí, tú tienes que pasar aquí. Y entonces, eso es lo que Wesley
Lutero restauró, de que hay un cordero que ya murió y pagó por el pecado, porque aquí es donde sacrifica el cordero. Entonces nadie tiene que pagar nada, solo llega aquí, acepta eso y sigue al siguiente. Si tú no pasas ese siguiente, tú no vas a saber eso. Si tú no has sido santificado por la palabra de Dios, renovado con tu mente por la palabra de Dios, no hay manera que Dios va a ungirte. Porque actualmente aquí es donde comienza ministerio personal. Olvida que todos hablan en lenguas, no son todos que tienen ministerio. No son todos que Dios han elegido para servir delante de Él. Puede servir en la iglesia, pero no sirve delante de Dios. Pero la calificación no depende de Dios. No era como en tiempo pasado que dicen, como solo los hijos de Aarón vas a hacerlo. No, en esos días tú vas a decidir. Si tú quieres, cruza, pasan aquí y tú vas a entrar. Si tú no lavas aquí con esa agua, tú no vas a tenerlo. Mira lo que dijo Efesios 4, 27, creo, o 5:27. La Biblia dijo, lavándola por el agua. Muéstranos, Efesios, santificarla, hablando de la iglesia. Y Karadia Haso, Redinashta, Edines, Susivania Karia. Ayúdanos. Efesios 4:27 dijo, no 27, 5:27, sí, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes. 26 dijo, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua con la palabra. Santificarla. 5:26, no sé cuándo. Dijo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, esa agua que vimos, del agua, por la palabra. Él santificó a ella, purificándole en el lavamiento por su palabra. Juan 17:17 dijo, santifícalos por tu palabra, tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Entendiste? Entonces, palabra de Dios es esa agua que vimos allí. Por eso el 27 dijo la siguiente cosa. Mira, 27. Después de lavarla, y también, no, tú pusiste Juan 5:27. Efesios 5:27 es lo que voy leyendo. Efesios. Mira, a fin de presentársela a sí mismo. Cuando uno ya pasó esa fuente de agua, en ese momento lavado, Dios ya puede presentarte donde Él está, en el lugar santo, santísimo, porque la persona ha sido lavado, purificado y santificado por el agua. Entonces ya se puede presentarle a Cristo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes. Y entonces no hay iglesia que es Pentecostés que no debe pasar por doctrinas de santificación. Y entonces hoy en día muchos de nosotros nos enfocamos en esa doctrina, porque decimos, nosotros no somos de esa iglesia, somos iglesia de iglesia Pentecostés, hablamos, y entonces ellos vienen a la iglesia y hablan en lengua, y no conocen nada de santificación de Cristo. Y así es como estamos produciendo creyentes que es igual como cizaña y trigo. Porque pensamos que porque una iglesia enfocó en eso, ya lo hizo algo para ellos solo. No. Dios usa a una persona para producir algo. Después de eso, Él lo hizo para todo.
Si Jehová me da una palabra ahorita y yo llego aquí a decir, oye, mira lo que Jehová me dijo, tómala en cuenta si es verdad, porque Jesús dijo claramente, lo que digo a uno, yo digo a todo. Él nos dice, no puede venir a una iglesia ahorita y decir cada uno, sea santo, sea santo, sea santo, cada uno. No, lo que hace es decir una persona, sea santo. Y la persona llega aquí y diga a todo, el Señor me dijo, sea santo. Esa palabra es para todo. Si no, ¿cómo que tenemos la Biblia? Porque esa palabra es lo que Dios había dicho a unas personas. ¿Por qué creemos en eso? Nunca Jesús me dijo, ora sin cesar. O ora por una hora. Es Pedro que él dijo eso, no a él, no a usted. Pero cuando leo eso, yo lo tomo como si fuera yo. Por eso yo tengo que orar todos los días. Que hay que orar para que no caiga en tentación. Entonces lo que dijo a uno, dijo a todo. El error es que algunas iglesias ya dijo, nosotros no somos iglesia evangélica. Y entonces todas las enseñanzas de iglesia evangélica lo desechan. Y ellos están sufriendo. Tú sabes que algunas iglesias, yo he dado cuenta, vengo de una nación de iglesias. Hay algunas iglesias que cuando tú entras, sus miembros no luchan para vivir santa. ¿De verdad? Ellos y pecado es totalmente separado. Es una gracia de Dios en ellos. Ellos pueden luchar con enfermedad, luchar con dinero, pero pecado es normal. Tú vas a verlo como santos, ángeles. Y hay algunas iglesias que ellos no luchan con dinero. Ellos saben manera de pedir al Señor y el Señor produce. Si uno que están a este lado vean que, oye, mi debilidad es santidad, no puedo ser santo, y tú ves eso en una iglesia, no es que tú necesariamente tienes que comenzar a congregar con ellos. No, porque tú sabes dónde Dios te ha puesto. Lo que tienes que hacer es comenzar a saber sus secretos, estudiarlos. Es Dios haciendo eso. Todas esas cosas que hemos visto en iglesias verdaderas, es Dios, parte de Dios. Es una parte de Cristo obrando allí más que otras partes. Usted me está entendiendo. Y entonces Jehová tiene ese dolor porque aquí, cada vez que yo vea a algunas personas, me dijo, ¿tú crees en Cristo? Yo siempre digo, sí. Me dijo, ¿qué iglesia pertenece? A veces cuando dijo el nombre de esa iglesia, me dijo, ¿es iglesia pentecostés o iglesia evangélica? ¿Qué es usted? Y eso me da flojera responder a esa pregunta. De verdad, ese tipo de preguntas me da flojera responder. Porque lo que yo sé que soy es cristiano, punto. No hay otra cosa. Yo soy todo mientras está en la Biblia. Yo soy todo lo que yo sé que yo soy. Es que yo soy cristiano, hijo de Dios. He nacido de nuevo. Y yo atiendo una iglesia. Y lo que yo conozco es que hay una sola iglesia de Cristo, punto. Si hay otra cosa que no es de Cristo, yo no pertenezco. Tenemos un solo Señor, un solo Espíritu. ¿Cómo que hay diferentes iglesias? Hay algo mal. Y no es de Dios. Y entonces esas cosas están deteniendo al Espíritu de Dios a mover. Porque muchas veces cuando Dios comienza algo en una iglesia, aquí, Él no comenzó eso para que termine en la iglesia. Su propósito de comenzar esas cosas es que cuando esa cosa comienza, la iglesia va a llevarlo a otras iglesias.
Y otras iglesias vendrán aquí a aprender lo que Jehová está haciendo aquí. Como nosotros también debemos ir a otras iglesias a aprender nuevas cosas que Dios está haciendo allá. Porque Jehová no va a seguir andando en cada iglesia enseñando misma cosa, mientras Él tiene millones y billones de hijos. Eso es malo. Dios no hace eso. Si tú no vas a humillarte, a aprender de otros de sus hijos, tú vivirás una vida cristiana seca, muy seca, porque Dios no te va a dar todo directo. Usted sabe la verdad, déjame decir usted la verdad. Tú viste lo que pasó ayer en la Candelaria y aquí pasó hace 2 semanas. Dios no me enseñó a hacer eso con niños, no fue Jehová directo. Lo que pasa es que Él me dio permiso de comenzar a hacerlo por la visión que me mostró. Pero yo no aprendí eso de Dios directo. Aprendí de otro hermano. Si yo era orgulloso, no voy a poder hacer eso. Es la verdad. Yo voy a ser sincero con usted. No soy esa persona que si yo aprendo algo de alguien voy a decir es mío. Aunque nadie en esta nación conoce al muchacho que me enseñó eso. Y el muchacho no sabe que me enseñó. Yo vi en YouTube y escuchó cómo él lo hace. Intentó una vez, intentó 2 veces. Yo di cuenta que eso funciona. Y yo he visto en la Biblia que es así. Y ese miércoles yo hice culto aquí. Y cada niño sintió la presencia de Dios. Y hizo ayer en la Candelaria, llenó todo lado. Y voy a seguir haciendo hasta que Cristo vuelve. Cada mes vamos a hacerlo con ellos, hasta que esos niños crezcan y conozcan al Señor personalmente. Llegará tiempo cuando hacemos esos cultos, no habrá niños que va a poder parar o sentar. Todo estará al piso llorando. Yo sé eso, viene ese momento. Pero ¿sabe qué? El Señor no me enseñó eso directo. No fue Jehová que me dijo, que vino en la visión de la noche a decirme, ok, agarra niños, habla. No, yo vi otro hermano que Dios le dio y escuché de él. Cosas espirituales se puede aprender. Es solo ser humilde. Y el hermano no es parte de la Iglesia Cristiana Redimida de Dios. Toda su vida no ha atendido esa iglesia, aunque conoce la iglesia porque está en Nigeria. Pero pero es miembro del cuerpo de Cristo. Es hijo de pastor. Su papá era pastor antes de morir. Y yo escuché a él y yo vi videos. Suyo ya creció hasta que pasan con adultos. Y a veces, cuando el Espíritu de Dios caiga en su reunión, los niños se congelan. ¿Sabe lo que es congelar? Se congela mientras no hay nevera en su nivel, porque él ha practicado. La cosa espiritual es que mientras tú lo practicas se aumenta. El día, yo pensaba que ayer no sería tan fuerte que aquí, pero por segunda vez aumentó. La tercera vez va a aumentar así mientras yo hago. Así es, en su reunión, personas se congelan, como solo la boca y los ojos que mueven, su cuerpo no puede mover. Así es suyo. Entonces yo aprendí ese secreto de él. Si yo tenía ese orgullo de que no es de esa iglesia, yo y él no somos de misma iglesia, no voy a aprender. Y las bendiciones que los niños están recibiendo, yo seré el que va a cortar eso de ellos. Usted me está entendiendo. Y entonces Jehová hizo todas esas cosas para que lo que yo tengo y ella no tiene, yo pueda darla. Hay cosas que ella tiene, no es debe. Tiene algo que yo no tendré. Y Dios jamás me dará eso directo. Yo debo humillarme a ir a ella, aprender de ella. Y ella me lo pasa. El cerebro, la cabeza no produce sangre ni oxígeno. No. Sangre comienza de aquí. Es el corazón que mueve la sangre. Pero el cerebro tiene cerebro. La cabeza tiene cerebro.
y ese cerebro funciona y transmite dolor. Tu cuerpo, cuando si algo te pica, esa parte de tu cuerpo ahí se llaman nervios que transmiten eso a su cerebro, y tu cerebro lo procesa y vuelve a pasarla a eso. Eso pasa en segundos, mínimo de menos de un segundo, y decir, oh, eso es dolor, o eso es calor, o frío. Por ejemplo, transmisores, sí. Si tú pongas agua caliente en mi mano, es mi cerebro que dirá a mi mano, eso es agua caliente. Si tú pones uno que es frío, es mi cerebro que dirá, es frío. ¿Entendiste? Pero en el cerebro no pasan sangre. Entonces imagina si el cerebro dices, no necesito el corazón, se va a morir porque no va a tener ni oxígeno ni sangre. Pueden ver porque algunos creyentes están muriendo, aún estando en Cristo. Están muriendo porque ellos no saben que Dios no te va a dar todo. Déjame repetirlo bien. Jehová no te va a dar todo lo que tú vas a necesitar en esa tierra. Muchas veces lo que tú necesitas, tú nunca tendrás de Jehová. Y Él hace eso para que nadie se jacta. Tú nunca. Alguien que tiene don de sanidad mueren de enfermedad. ¿Cómo puede explicar eso? Mientras esa misma persona, si ponga su mano a alguien, se sana. No importa la enfermedad, pero él mismo muere de enfermedad. Porque la sanidad que él tiene no es para sí, es para los demás. Si él quiere ser sano, tiene que ir a otra persona para ser sanado. Y entonces, si tú no seas humilde de saber que, oye, ya necesito sanidad, tú vas a morir. Y tú vas a ir al cielo, no hay problema, pero tú no cumpliste tu propósito aquí. Y entonces, eso es la razón por qué Dios no mueve. Domingo que viene, cuando comenzamos a hablar de cosas que traen la gloria, porque estoy tratando de explicar cómo es avivamiento, lo que es avivamiento hoy. Cuando comenzamos a hablar de elementos que hacen Dios, que invita a Dios, tú vas a ver que el número uno es unidad. Es unidad. Y eso es lo que yo trato de enseñar a los niños antes de guiarlos al Señor. Que trata de ser unido en ti, tu mente no distraído. Y cuando los niños obedecen fácilmente, cuando tú le das cosas, entonces, más que adultos que su mente está pensando, oye, ese muchacho que yo debo va a venir ahorita y no puede concentrar en la iglesia. No, los niños no son así. Y entonces, si tú le digas, ellos se cierran sus ojos y se enfoquen. Y segundos, ya comenzó a sentir la presencia de Dios. Segundos, a veces menos de un minuto. Porque ellos no están distraídos. Si tú le digas, ok, si tú no estás distraído, no pienses en otra cosa, ellos lo hacen. Ayer lo que ministré como 20 minutos, creo, menos. 20 minutos. Y entre esos 20 minutos usé 10 para enseñarlos lo que va a pasar. Y usé 10 para orar. Y después de esos 10 minutos nadie pudo levantar. Niños, tan sencillo. Porque tú deberías ver esa atmósfera. Todo, no hay ni... Si caiga una aguja, tú vas a escuchar. Porque no hay ruido, no hay nada. Y el Señor movió. Unidad es parte de eso. Y entonces Dios no da una persona todo. No hay nadie que va a tener eso. Cerebro no puede hacer todo. Lo que tiene que hacer es solo transmitir impulsos y pensar. Corazón, transmitir sangre y oxígeno. Todas esas cosas. Piernas para caminar. Cada parte de tu cuerpo funciona en una área especial, pero por el bienestar de todo. La boca come, pero la boca no puede agarrar la comida. La boca necesita la mano para alimentarle. Y él mastica y pasa hacia el estómago. Y el estómago hace suyo y echa fuera lo demás a tu intestino. Y de intestino hacia afuera. Así es el cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. Pero el error es que
hoy en día hemos rechazado algunas enseñanzas porque no vienen de iglesia pentecostés. Mientras si revisa en la Biblia, es cierto, está en la Biblia. No estoy hablando de iglesia que enseña algo que es fuera de la palabra de Dios. Eso no es lo que estoy hablando, no. Eso hay que botarlo en la basura. ¿Entendemos eso? Lo que estoy hablando es de iglesia que enseña algo que tú puedes conseguir en la palabra de Dios. Acéptalo. Porque ellos no escribieron esa Biblia. Llegaron a conocerlo como tú y yo. Porque Dios les han dado a ellos una parte de sí que ellos tienen que mostrar al mundo. Y nosotros necesitamos esa parte. Pero Satanás siempre dijo, a veces la gente no sabe que es el diablo hace eso. Le dijo, vida eso, tú no perteneces a eso. No, en ese tiempo es unidad. En ese último tiempo, como vamos a vencer, es unidad. Lo que hacemos es como como fue el culto de hoy. Yo enseñé, otra hermana oró, actualmente dos hermanas oraron y otro cantó y estoy aquí predicando. Aunque yo pueda hacer parte de esas cosas, yo no debo hacer todo. No debo. Alguien tiene que hacer algo porque hay algo, somos como perfume delante de Dios y cada quien tiene su fragancia. Hay que unirlos para que haya ese ambiente de Cristo. Ambiente de Cristo. Amén. Y entonces así es como esa progresión comenzó de Lutero, Wesley hasta Seymour. Seymour es el que volvió a traer Pentecostés hablando en lenguas. El espíritu sobre, no es el espíritu adentro, el espíritu sobre el día de Pentecostés. Pero el error es que alguno agarró uno y comenzó a correr y dejó el otro. No. Hay que estudiar, restaurar cosas en orden del tabernáculo. El orden del tabernáculo. Así es como debe ser. Todo el mismo tabernáculo. No hubo dos tabernáculos, ni en tiempo de David, ni en tiempo de Moisés, ni en tiempo de Salomón. No hubo dos tabernáculos. Porque hay que tener 4 tabernáculos. Ustedes saben nombres de muchas iglesias, Pentecostés, no, somos iglesia de Cristo, punto. Si alguien te pregunta ¿qué eres? Dile que yo soy cristiano, ya. Cristiano, según la Biblia, son seguidor de Cristo. No hay nada. ¿Tú perteneces a una iglesia? Sí. ¿Qué tipo de iglesia? Iglesia cristiana, punto. No, es iglesia de Cristo. No hay nada como Pentecostés. Todas esas son cosas que Dios ha añadido para ayudar a hacer la obra. Porque si uno no es santificado y está andando echando fuera demonios, tú estarás creando problemas por ti, porque demonios saben. Ellos saben cuando alguien está tratando de castigarlos mientras hace lo mismo que ellos hacen. Ellos saben. Tú vean un demonio de enfermedad y tú lo echas fuera, mientras tú tienes un demonio de inmoralidad. El demonio de enfermedad va a ir a ese demonio de inmoralidad que tú tienes y trabajar junto con él y pasar una enfermedad a tu cuerpo. ¿Entendiste eso? Por esa razón Jehová puso eso poco a poco. Primero es entrar al tabernáculo, aceptar a Cristo, después pasar al fuente, lavarse con esa agua, purificarse. Después de eso entran donde comienza el ministerio real y comienza a tocar cosas santas de Dios, porque la persona ha sido santificada. Y actualmente es algo que debemos que hacer cada tiempo. Lo que uno no sabe es que cuando tú acabas de aceptar a Cristo o cuando tú pides perdón del pecado del Señor, tú acabas de hacer una de las enseñanzas de la iglesia evangélica.
Porque ellos se enfocan tanto en aceptar a Cristo, arrepentirse de tu pecado. Eso es su mensaje puro. Ellos no quieren ir más de enseñar de que hay que ser lleno del Espíritu Santo. Algunos dicen que ya no se habla en lengua. No. Eso es un error. Es un error. Porque Dios nos dejó don de lengua para confundir al diablo. No hay otro idioma que tú puedes hablar en el mundo que Satanás no entiende. Entonces cuando tú vienes al Señor y pides algo, Padre, voy al trabajo hoy y yo quiero tener clientes, que mi cliente venga, voy a atenderlo, no me manda clientes que son diablo. Tú sabes que yo siempre me molesto. ¿Sabes? Tú haces ese tipo de oración. El enemigo va a decir, su problema es que se provoca rápidamente. Aunque Dios va a escuchar tu oración, el enemigo va a ir a llamar a uno que irritan mucho y te hace provocar, y tú vas a enojarse y maldecir todo y hablar fea. Y tú acabas de arruinar la respuesta de las oraciones que tú hiciste. Pero cuando tú oras en el Espíritu, Satanás no sabe lo que tú dices. Solo Dios, incluso los ángeles, no saben lo que tú acabas de decir. Solo Dios. Entonces Jehová ya sabe lo que está en su corazón, como debes decir o traer esa respuesta. Entonces Él lo trae a usted sin interrupción. Era porque Daniel oró en su idioma. Ok. Eso mucho mejor. Mira algo, era porque Daniel oró en su idioma. Y no había lenguas en ese momento. Porque el príncipe de Persia dio cuenta. Amén. El príncipe de Persia dio cuenta de lo que está haciendo. Usted recuerda ese cuento en la Biblia. Daniel oraba, Padre, libera a Israel de esa atadura. Y cuando Jehová mandó el ángel Gabriel, que está delante de Dios, un demonio se enfrentó y ellos comenzaron a luchar por 21 días. Si Daniel hubiese orado en lenguas, Satanás no va a saber lo que él pidió. Y entonces, si ellos aún vean Gabriel, no saben por qué Gabriel viene. Ellos no van a dar cuenta. Eso es el beneficio de orar en lenguas. Especialmente si a veces es que lo que yo he dado cuenta es que muchos cristianos, algunos sí, algunos no han llegado a un tiempo cuando Jehová te lleva a una situación donde tú no puedes explicar por qué tú estás aquí. Y tú oras y oras, Jehová quedó callado. Muchos cristianos, eso se llama proceso de Dios. Y entonces tú en ese momento, los que han pasado y no tienen don de lenguas, retroceden y piensan que Dios ya no existe. Salen del camino, del evangelio. Yo he pasado eso. En ese momento es cuando yo decidí de orar más en lenguas que incluso en inglés. Yo no oro tanto en mi entendimiento. Porque llegué a un punto de mi vida, aquí en Venezuela, no estoy hablando aquí, yo no sé aún cómo orar. Si tú me digas en ese momento, pide algo a Dios, a veces yo abro mi boca y comienzo a llorar. Porque situaciones llenó todo lado que yo no pude ni decir algo sensible. Ya no pude explicar mi vida. Y alguien me dijo en ese momento, Henry, cuando tú no sabes lo que vas a decir, ora en lenguas. Y yo comencé a hacerlo, y cada vez que yo lo hago por minutos, yo siento ese refrigerio en mí. Y yo dije, eso funciona, vamos a seguir más. Así es como yo comencé. Así. Cuando tú entras en esa situación, tú vas a saber que hay cosas que es indecible. Situaciones que
Tú sabes lo que está pasando, pero tú no puedes decirlo aún a Dios. Entonces, uno no puede decir que no hay que aceptar Pentecostés, llenura del Espíritu Santo. Entre esos sectarismos que hay en la iglesia ya está como una secta oculta. Digo que nosotros somos así, nos hacemos eso. Nosotros no oremos en lenguas. Si tú no quieres orar en lenguas, no es pecado, pero no impide. La Biblia dijo claramente, no lo impides. En 1 Corintios 14, no impides el hablar en lenguas. No impides. Si tú no quieres, no es pecado, es solo un don. Pero no piensa que los que hacen mal. Pero los que hablan en lenguas no tienen que menospreciar los que no hablan. Es su decisión. Aunque haber estado en dos campos, yo sé que uno es mejor. Haber estado en campo cuando nos hablaba en lenguas y estar ahorita en donde, yo sé que no hay comparación. Pero si alguien decide de quedar aquí, todavía sigue siendo mi hermano en Cristo. Sin duda, sin nada. Y entonces eso es lo que yo quiero compartir con nosotros esta tarde. Hay que restaurar el orden y la unidad y el amor. No hay dos iglesias, no hay dos Señor. Es uno solo. Uno solo. Y lo que Jehová diga a uno, lo dice a todo, sin excepción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esta tarde. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que has comenzado a hacer. Gracias. Te damos gloria, te damos honra. Ayúdanos a entender las cosas que tú has creado por nuestro bien. Ayúdanos a verlo. Ayúdanos a aceptarlo. Ayúdanos a humillar de recibir ministerio de unos a otros. Te damos gloria. Te damos honra. En el nombre de Jesucristo hemos orado.